¿Qué ha pasado con los presidentes de Perú en los últimos 20 años? Hagamos un recuento rápido. Alberto Fujimori, presidente de 1990 al 2001, cuando fue destituido por el Congreso de ese país por actos de corrupción y por incapacidad moral permanente. Escapó a Japón, donde renunció, pero años después, en un viaje a China, fue capturado y extraditado a Perú, donde fue condenado a 25 años de prisión, pero por otros delitos. Los delitos por los que fue condenado fueron homicidio, lesiones graves y secuestro agravado durante el autogolpe de Estado de 1992. En el 2017 fue indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero meses después esta medida fue anulada por la Corte Suprema de ese país y se ordenó que volviera a la cárcel. Alejandro Toledo fue el primer presidente peruano después del fujimorismo, gobernó del 2001 al 2006. Sin embargo, 10 años después, con el estallido de todo el escándalo de Odebrecht, fue acusado de haber recibido $20 millones para la adjudicación de la vía interoceánica del sur. Estuvo prófugo por algunos años y actualmente está preso en Estados Unidos esperando su extradición hacia el Perú. Alan García volvió al poder en el año 2006 hasta el 2011, ya había sido presidente antes de Fujimori. Con el escándalo de Odebrecht también fue acusado de actos de corrupción, entre ellos utilizar como fachada la fundación de quien era su esposa y además recibir dineros para contratos del Metro de Lima. En abril del año pasado, cuando la policía iba a su casa a detenerlo preventivamente, Alan García se disparó en la cabeza y murió horas después. Ollanta Humala, el político de izquierda, fue presidente del 2011 al 2016. También salió salpicado por los escándalos de corrupción de Odebrecht. Tanto él como su esposa fueron acusados de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Ambos se entregaron a la justicia y estuvieron presos por 9 meses. Actualmente están en libertad por decisión de un juez, pero la investigación continúa. Pedro Pablo Kuczynski llegó al poder en el año 2016 luego de una reñida contienda electoral contra Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori. A Kuczynski también se le acusó de haber recibido sobornos de Odebrecht cuando era ministro de Economía y jefe de gabinete. En marzo del 2018 renunció luego del estallido social por el indulto al expresidente Fujimori y un día antes de que el Congreso votara su destitución. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria. Martín Vizcarra era el primer vicepresidente de Kuczynski, por tanto asumió la presidencia en marzo del 2018. Sin embargo, el pasado lunes fue destituido por el Congreso de ese país acusado de recibir sobornos de empresas para conceder obras públicas cuando era gobernador. Ahora, como nuevo mandatario, quedó Manuel Merino, quien era el presidente del Congreso. En abril del próximo año habrá nuevas elecciones en Perú para elegir presidente y Congreso. Mientras tanto, ese país está sumido en una profunda crisis económica, social y política agravada por la pandemia. Mientras tanto, en varios países de América Latina vemos con asombro lo que ocurre en ese país. Por ejemplo, en Colombia nos aterra ver cómo destituyen y meten presos presidentes todo el tiempo en nuestra hermana Perú, mientras aquí ni siquiera prospera una moción de censura contra ningún ministro.